paz a vosotros, hermanos. Gracias, pueden tomar sus asientos. Gracias a mi hermano Franco por sus bonitas palabras. Ya lo mencionaba él. Hace 14 años que conocí de este poder tan grande que me cambió la vida por completo. Y ha sido una bendición que no se puede negar, y no me puedo quedar callado, y no quiero quedarme callado. Es por ello que para mí es un honor poder estar aquí con ustedes al frente y ser quien participe de este manjar con ustedes, que es la palabra de nuestro Dios, la cual vamos a seguir escudriñando en esta mañana y la cual nos hace mucho bien. Y sé que es la razón principal por la que nos allegamos también a este lugar, para aprender más de Dios, para escuchar de sus consejos, de su enseñanza, de lo que nos conviene para vivir mejor. Ya escuchábamos la escuela, una hermosa escuela que habla de esa juventud dedicada a nuestro Dios, que se libra de muchos dolores de cabeza, porque es una gran bendición que desde jóvenes conozcamos de Dios, ya que nos enseña cómo vivir una vida recta, justa, en paz, cosa que en las escuelas no se enseña y tampoco se puede comprar con dinero. Vivir una vida tranquila, en paz, es una bendición de Dios. Es por ello que lo que vamos a estudiar esta mañana le he titulado La responsabilidad de todo cristiano, o la responsabilidad en la vida cristiana, porque en la vida toda tenemos responsabilidades que todos, pequeños, grandes, ancianos, cumplimos. Y quiero que entendamos y tengamos claro que cuando esto se sale de control, cuando no se actúa con responsabilidad, es sufrido. Y en la vida cristiana, la consecuencia es la muerte eterna. Porque eso es lo que nos enseña también la palabra de Dios. Quiero iniciar contándoles esta pequeña anécdota de una pareja joven, y quiero que se lo imaginen en su mente, los vean a los dos, a él y a ella, y escuchen esta pequeña historia de su vida. Se dice que una pareja joven estaban bien contentos, se comprometieron a los pocos días de conocerse y decidieron casarse. Y el joven, que vivía con sus padres, tenía tanta la emoción de casarse que no quería esperarse más. Y como sus padres lo querían, le ayudaron, como todos buenos padres, a que se casara. Se llegó el día, se casaron, todos bien contentos, él y su esposa, su novia, ya esposa en ese momento que se casaron, bien contentos todos. Pero resulta que ya de casados, el joven, como era hijo de familia, de vez en cuando trabajaba, y cuando trabajaba no le daba a su mamá, se lo quedaba. Se casó, no tenía casa, así que se tuvo que quedar a vivir en la casa de sus padres. Y así vivió por un buen tiempo. Al año tuvieron su primer hijo, la pareja, joven, contenta, viviendo el año con su primer hijo, pero el joven no le gustaba trabajar. De vez en cuando iba al trabajo, y de hecho, muchas veces, saliendo del trabajo, se lo gastaba la quincena con sus amigos,
tomando cervezas, disparándoles, porque era feliz. Pero llegó el día en que tuvieron a su primer hijo y no tenían para llevar a su esposa al hospital a dar a luz. No había dinero. Se las ingeniaron, fueron al hospital más cercano, consiguieron el dinero y tuvieron su primer hijo. El niño, suele pasar que el niño a veces no acepta bien la leche de la mamá y tienen que comprarle leche. Pero no había dinero, porque el joven no le gustaba trabajar, le gustaba vivir como hijo de familia. Y la madre desesperada no sabía qué hacer, el niño no aceptaba su leche y no había dinero, el niño estaba llorando incansablemente y no sabía cómo contentarlo, no tenía dinero para comprarle leche. Y el papá al otro día llega bien borracho y se molesta que el niño está llorando y ella no sabe qué hacer, el marido enojado, el niño llorando y no tiene dinero para comprarle leche. Moraleja, enseñanza. Cuando se actúa con irresponsabilidad, la vida es sufrida. ¿Cómo le llamarían ustedes a ese hombre? Es un irresponsable. ¿Por qué puede alguien actuar de esa manera sin darse cuenta que está haciendo mal? Y esa es una realidad. Si en la vida toda no somos responsables, hay consecuencias. Y lo triste es que si no se para uno y reacciona uno y dice uno, ¿qué estoy haciendo mal?, las cosas no se van a componer. Día con día se ponen peor. Y en la vida cristiana, nosotros que hemos creído en nuestro Dios, si no actuamos con responsabilidad, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a sufrir consecuencias, porque no hacemos caso, porque no paramos y decimos en qué me estoy equivocando, qué he hecho mal, en qué le estoy fallando a Dios. Lo principal, ¿verdad? ¿En qué le estamos fallando a Dios? La responsabilidad en la vida cristiana es fundamental para que podamos obtener bendiciones de Dios y por ende la vida eterna. Cuando se actúa irresponsablemente, no hay felicidad, no hay paz y sufrimos consecuencias y a veces severas. Quiero que me acompañen a tener esta lectura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 y 27. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27. Vamos a darle lectura juntos esta parte bíblica, donde nos narra aquí el apóstol Pablo una pequeña anécdota y nos deja también una enseñanza. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. Vamos a darle lectura todos juntos y dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para subir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que ya de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Amén. Pueden tomar su lugar, muchas gracias. Aquí nosotros vemos esta anécdota que el apóstol Pablo nos narra de atletas que corren para recibir un premio y que antes de participar en esa carrera se preparan, se abstienen de muchas cosas. A veces si les gusta salir los fines de semana, no salen los fines de semana con tal de seguirse preparando para participar en esa carrera y obtener ese premio. Y sabemos bien que aquel que se esfuerza, se prepara, que es responsable con lo que tiene planeado hacer, pues las cosas le salen bien. Pero aquí el apóstol Pablo nos quiere enseñar esta parte que dice que él, similar a eso, corría, pero no para recibir un premio corruptible, sino uno incorruptible, que bien sabemos que es la vida eterna, ese regalo de Dios que nos dejó en su palabra, y que nos dice en el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, y que de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Porque antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. Esto nos enseña que él no se confiaba, que él no daba por hecho, no, pues como ya prediqué, ya evangelicé a varios hermanos, yo ya la tengo ganada. No. Él todavía, dice, corría y se abstenía y ponía en servidumbre a su cuerpo para poder obtener ese regalo de Dios. Actuaba con responsabilidad, con compromiso, cosa que hoy en día muchos carecen. Ser responsables, ser comprometidos en el trabajo, en la casa, y por eso que hay tantos problemas en las familias, porque el padre o la madre no es responsable. Aquí vemos, dice él, que él se abstenía y ponía en servidumbre a su cuerpo. ¿Por qué a su cuerpo? Porque es nuestro cuerpo el que a veces nos detiene para hacer las cosas. Ya mencionaba nuestro hermano en la mañana que es una tarea no muy fácil levantarse temprano, arreglarse y venir a este lugar para alabar a nuestro Dios. Se requiere compromiso, se requiere entrega, se requiere amor. Pero el cuerpo a veces quiere dormir, quiere estar cómodo, se acomoda, se ajusta a lo que le conviene. Y tengamos cuidado con eso, especialmente en este tiempo donde ya las redes sociales o la tecnología nos ayuda a poder llevarles el evangelio hasta sus hogares. Si está en el hospital, es una bendición que pueda escuchar este mensaje, pero si está en su casa descansando y porque le dio flojera no llegar a la iglesia el día de hoy, tengamos cuidado. Una cosa es no tener la posibilidad de acercarnos a la iglesia ahora que está abierta, y otra es no llegar porque no me quise levantar temprano, porque me sentí cómodo quedarme en la casa. Cuidado con esa comodidad. Yo decía antes de que cuando empezó esta pandemia, bueno, Dios permitió que esto esté pasando para que los hermanos todos nos pongamos más fuertes en fe y confiemos en que venga lo que venga, pase lo que pase, Dios nos va a ayudar.
Y decía entre mí, yo sé que cuando todo esto pase, la iglesia va a estar más llena que antes, porque la gente se va a acercar más a Dios por todo lo que está pasando. Pero cuando el cuerpo puede más, no es así. Se han acomodado algunos y ya no sienten ese deseo de acercarse a aquel lugar donde se alaba a Dios. Es importante que analicemos cómo estamos obrando, responsablemente o irresponsablemente, especialmente nosotros que hemos conocido de esta gran verdad, de este poder que es el Evangelio. Dice Pablo que él corría no como a cosa incierta y que peleaba no como quien hiere al aire, porque él sabía por lo que estaba luchando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿saben por qué están aquí en este lugar? ¿Realmente saben por qué se levantaron temprano, se cambiaron, se arreglaron y se allegaron a este lugar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el deseo? Agradar a nuestro Dios, porque es su voluntad que apartemos este día y nos alleguemos donde se le alaba y se le da gloria y honra, que nos vaya bien, y por ende, si al rato nos toca partir de este mundo, pues obtendremos la vida eterna, ¿verdad? Que Dios nos conceda que cuando nos toque partir, pues estemos haciendo su voluntad. Y eso es lo que siempre debemos de tener en mente, como Pablo lo tenía. Él no estaba peleando y corriendo por algo que no sabía o estaba inseguro. Sabía lo que quería y sabía por qué hacía lo que hacía. Es ser responsable, en otras palabras. Y lo vemos a diario, cuando una persona es responsable, no como la pareja joven que se casó, que el hombre no era responsable. Una madre responsable en las mañanas, lo miraba mucho en México, andaba en las carreras preparando la masa o el nixtamal para la masa y haciendo el desayuno y dándoles un café, un atolito a los hijos que ya se van a la escuela, pero primero también le prepara el almuerzo al marido que se va a ir a trabajar y anda limpiando y anda bien ocupada y bien atareada y cambiando a los niños, y se van todos y descansa un poquito y vienen de regreso y empezar a hacer la comida, empezar a prepararse para cuando llegue el esposo, cuando lleguen los niños, que los tiene que bañar, que los tiene que cambiar, que los tiene que ayudar a hacer la tarea. Una responsabilidad. Las madres andan corriendo, no paran, porque saben que es su responsabilidad y que si un día se enferman y paran, se sale de control. La familia se sale de control. Cuando se actúa con responsabilidad, las cosas marchan bien. En la vida toda, y especialmente cuando estamos hablando de actuar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Cuando actuamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, no andamos preocupados. Porque es el Evangelio que nos enseña, dice Cristo Jesús, no os preocupéis de lo que habéis de comer o de vestir, porque sabemos que Dios nos bendice. Mientras actuemos con responsabilidad, trabajando de acuerdo a su mandamiento, las cosas se van dando. Las bendiciones de nuestro Dios no paran. De su parte no paran. Nosotros las paramos cuando actuamos irresponsablemente. Y eso nos causa sufrimiento, nos causa fatiga. Y por ende, perdemos esas bendiciones de Dios.
Nos dice en Primera de Juan 14:15 estas palabras que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Primera de Juan 14:15? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. La realidad es que cuando se ama de verdad, no cuesta hacer las cosas que agraden a esa persona especial. Es fácil hacerlo y buscamos mil maneras de cómo agradar a alguien que amamos. Y si sabemos que Dios le agrada que hagamos su voluntad, que estemos al pendiente de estos servicios, que procuremos estar bien delante de Él, es muestra de amor sincero, muestra madurez espiritual, una entrega total. ¿A quién de nosotros le gustaría que lo quieran y lo amen a medias? Que compartan no todo, la mitad o poquito. A nadie. Cuando alguien se casa, se compromete es porque se aman de verdad y no espera él o ella a que la otra persona esté insegura, que es que no me quiero casar, es que no sé si sea realmente el hombre de verdad o él, no sé si sea realmente la mujer que yo estaba esperando. ¿Quién se casaría así? Inseguro, insegura. No se pueden casar, tienen que estar seguros y entregarse totalmente. Y con nuestro Dios, el compromiso que hemos hecho no debe ser a medias, debe ser total. El día en que nos bautizamos y bajamos a esas aguas, estamos diciendo: yo te quiero servir, yo te quiero seguir al 100%, no a medias, no solamente cuando tenga yo necesidad, cuando no sepa yo qué hacer, cuando una enfermedad a mí o a mis seres queridos me orille a buscarte, sino en todo tiempo. Ser responsables con ese compromiso. Cuando se ama de verdad, no debe costar hacer las cosas para agradar a esa persona especial. Y yo pregunto, ¿nuestro Dios será una persona especial o alguien especial en nuestra vida? Sin duda que sí, debiera ser así. Y no debe en este mundo haber alguien más especial que nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo. No debiera ser así. Que por amor a los hijos, amor a los padres, amor a la pareja, no me allegue yo a Dios o me olvide yo de Dios. Eso es actuar con inmadurez, eso es ser irresponsable. Porque Dios debe ser ese ser especial en nuestra vida, donde pase lo que pase, venga lo que venga, debemos de estar dispuestos a servirle, dispuestos a seguirle. De lo contrario habrá consecuencias y pagaremos el precio. La vida espiritual es personal
y es responsabilidad de cada uno. Y en esto quiero enfatizar mucho porque suele pasar que a veces el padre o la madre por X razones no vienen a la iglesia y los hijos tampoco. Es que mi papá no va, es que yo tampoco voy a ir. Y eso es un peligro. Un peligro para ese joven, esa joven que decide no buscar a Dios si es que sus papás no lo buscan. O si el padre o la madre por X razón se alejan de la iglesia, ellos también. No, pues si mi papá o mi mamá ya no van a la iglesia, ¿yo para qué voy? La vida espiritual es personal y de cada uno. Y no se lo debemos de dejar a merced de nadie, a merced de mis padres o a merced de alguien más. Es de uno, yo, ¿qué quiero? Puede optar, lo miramos ya en la escuela, por servirle y dedicarle a Dios su vida, o no. Pero lo que decida debe de estar consciente que fue su decisión, no la decisión de mis padres, no la decisión de mis hermanos. Que si mi padre o mi madre se alejó de la iglesia, yo no, porque yo quiero servir a Dios. Yo quiero estar bien. Y buscar a Dios por mi propia cuenta. Es que hoy mi padre, mi papá, mi mamá no pudo ir y no tengo carro en qué ir a la iglesia. Hoy en día eso ya no es una excusa. Especialmente en este país donde hay autobuses que pueden tomar el bus. Hay Uber, que usted pone el Uber y lo viene a traer hasta la puerta de su casa y lo trae a donde usted quiera ir. Eso de que hoy mis papás no me pudieron llevar no es una excusa. Es que no quisiste ir a la iglesia, es que no quisiste hacerlo. No busquemos culpables, seamos responsables y no esperemos a que mi vida espiritual dependa de alguien más. Cuando llega uno a una edad madura, 16, 17, 18 años, donde ya pueden trabajar y recibir un dinero para poder independizarse, ya no depende de sus padres de que los traigan a la iglesia o de que busquen a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo no se aparte de ella, cuando crezca, sea mayor de edad, tome la decisión por sí solo de servirle a Dios. No porque mi padre o mi madre me mandó, o no porque mi padre o mi madre se van de la iglesia, yo también me voy. No debe ser así. Porque dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versos 19 y 20, Ezequiel, capítulo 18, versos 19 y 20, esta verdad que no debemos olvidar. Ezequiel, capítulo 18, versos 19 y 20 nos dice así: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. La vida espiritual depende de uno mismo, si yo quiero estar bien espiritualmente. Y uno es el que pagará las consecuencias del pecado. Y ojo, cuidado, porque el pecado no se mide con las consecuencias.
el que se mete con él paga con su vida. Es la realidad. El que se mete con el pecado paga con su vida. No solamente es sufrida, sino que no obtendría la vida eterna, sino la muerte eterna. Y por ende las cosas se siguen complicando más, porque no solamente se complica su vida, complica la de su familia, la de sus seres cercanos, amigos, conocidos, porque se duelen cuando ven a alguien sufrir por acciones irresponsables. Da tristeza. La anécdota que les contaba al principio fue algo muy similar que un ser mío vivió. Y solo de pensar que alguien actúe así de irresponsable, da tristeza, da coraje. Pero suele pasar cuando no se actúa con responsabilidad. Dice también San Mateo capítulo 7, verso 21, algo que si alguien llega a escuchar esto por primera vez se va a sorprender, porque uno da por hecho que todos aquellos que van a la iglesia pues son gente buena, gente que realmente quieren buscar de Dios. Y aquí se topan con esta parte de la Biblia que les dice lo contrario. ¿Qué dice San Mateo capítulo 7, verso 21? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todo el que se dice ser cristiano realmente lo es. Y los hechos lo confirman. Cuando leemos esto, cuando yo leía esto, las tres preguntas que se me vinieron a la mente y que las quiero compartir con ustedes y que nos debiéramos de hacer todos es: ¿seré yo, Señor? ¿Cómo estoy obrando? ¿Soy digno de estar en el reino de Dios? La respuesta cada uno de nosotros lo sabe. Y si la respuesta no fuere de nuestro agrado, pues analicemos, paremos y actuemos con responsabilidad. Actuemos con seriedad. La vida cristiana no es un juego de que hoy sí quiero y mañana no. En la vida toda debemos ser responsables, comprometidos, porque de lo contrario no nos toman en serio. Y la vida no es un juego. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los formé, los crié y los hice. Nosotros que nos llamamos hijos o hijas de Dios, no estamos para estar jugando. No estamos para estar haciendo nuestra propia voluntad. Que no es fácil la lucha que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra carne. No va a ser fácil, pero si realmente queremos ese premio, realmente queremos estar allá y recibir bendiciones de Dios, nos vamos a esforzar y vamos a cambiar. De lo contrario, vamos a sufrir y haremos sufrir también a los demás. Es fundamental que analicemos en esa parte de quiénes habla esta parte de la Escritura, de no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes serán? La realidad es que a Dios nadie le puede engañar, porque Él sabe, conoce hasta el más mínimo detalle de nuestra vida, nuestras intenciones, lo que quería yo hacer, lo que pensaba yo hacer y no lo hice. Dice Gálatas capítulo 6, versos 7 y 9, esta gran verdad que al saberla nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer analizar cómo estamos obrando. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, a Él nadie le engaña, a Él no se le va a pasar. Que aquel que siembra para su carne, aquel que le cuesta levantarse para ir a la iglesia, pues no va a recibir bendiciones de Dios porque no está realmente comprometido con Dios. De su carne segará corrupción. ¿Qué va a cosechar? ¿Cosas buenas? No, aquel que hace caso a su carne va a sufrir las consecuencias. Los que se drogan a veces caen en esas adicciones porque pues eso es muy adictivo. No saben cómo controlarlo, ya no saben qué hacer y su cuerpo les pide esa droga o el alcohol. Sienten que tienen que hacerlo porque si no, no pueden estar tranquilos. ¿Y qué va a pasar? Mientras no lo dejen de hacer, van a sufrir las consecuencias. La palabra de Dios es clara y nos lo dice: segará corrupción, falsedad, mentira, engaño. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo es sembrar para el Espíritu? Eso también debemos de tener claro. ¿Cómo yo siembro para mi espíritu? Para obtener vida eterna. Ya sabemos que el que siembra en su carne o para su carne es aquel que hace caso a su cuerpo y que no hace la voluntad de Dios. Pero el que siembra para el Espíritu, aquel que constantemente busca a Dios, que está al pendiente de cómo agradarle a nuestro Dios, está sembrando para el Espíritu. Y esto lo podemos comprobar cuando andamos quizás en la semana todos apurados haciendo nuestros quehaceres y paramos o escuchamos una predicación, un canto o en una oración que hacemos porque pues en la semana pasan cosas, a nuestros familiares les suceden cosas y oramos a Dios que nos ayude, que los ayude, y en esa oración de repente Dios toca nuestro ser y nos hace sentir que la vida tiene sentido y que seguimos adelante y que no estamos solos. Estamos sembrando para el Espíritu y que nos esforzamos, nos levantamos temprano y aquí estamos para agradarle a nuestro Dios, no para el hermano, no para agradarle a la hermana o a alguien aquí en particular, a Dios.
Y no porque mis papás van a ir a la iglesia y yo no tengo nada que hacer, por eso voy a ir. No debe ser así. Es para agradar a Dios, para sembrar para el Espíritu y obtengamos ese hermoso regalo que es la vida eterna. Porque no hay bendición cuando se es cristiano solo de palabra y no de acción. No hay bendición cuando se es cristiano solo de palabra y no de acción. No se puede vivir a medias, entregarse a medias, a veces sí, a veces no. O solo cuando tengo problemas, entonces sí me acerco más a Dios. Y cuando me lo soluciona, me retiro, me alejo. Eso es ser irresponsable o hasta ser ingrato, ¿verdad? Porque si yo que tengo un problema vengo a este lugar y me arrodillo y le imploro a Dios que me ayude y Dios me ayuda porque lo puede hacer, y a los siguientes días ya no me vuelvo a acercar aquí, hasta cierto punto es ser ingrato, es no ser agradecido. Dice en el libro de los Hebreos capítulo 10, verso 23 y 25, del verso 23 al verso 25 en el libro de los Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25, nos dice así: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándoos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Amén. Seamos cabales, en otras palabras. Cumple tu palabra. Si Dios... Sabemos que Dios es espíritu y no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Pero si Dios estuviera aquí y nos mirara a cada uno de nosotros directamente a uno de frente y nos dijera: ¿me estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo lo que me prometiste aquel día cuando aceptaste seguir a mi Hijo Jesucristo? ¿O nos diría: me estás fallando? El consejo en esta parte es que seamos firmes a nuestra profesión, a la fe que aceptamos el día en que nos bautizamos, el día que hemos decidido seguir a nuestro Dios, sin fluctuar. Fluctuar es como cuando el río lleva las cosas, lleva hojas, palos secos, el agua se los lleva. Conforme el río se va yendo, la cosa se va yendo sin fluctuar. Que no te lleve las olas, firme, que no se distraiga uno. Sigue el camino que habías optado seguir, no te alejes. No te vayas. No debemos perder el enfoque, porque esto es real y lo vivimos cuando usamos el GPS. Quien no sigue al GPS fácilmente se pierde. Quien no sigue al GPS fácilmente se pierde, porque hay muchas calles, muchos caminos y por dónde ir. Y quien no se mantiene firme en el Evangelio, en este conocimiento, vienen otros y le dicen: es que si no hablas hebreo tú no puedes ser salvo, y es que si no hablas en lenguas tú no tienes al Espíritu Santo, y es que esto y esto y esto, y fácilmente se confunden. Toman otros caminos, otros rumbos, perdieron el enfoque. No se mantuvieron firmes sin fluctuar.
perdieron la ruta. Y eso es actuar irresponsablemente. Porque es ser responsable que si voy en un camino y me van guiando el GPS, que me salga yo de ese camino. No debe ser así. Y es por ello que este consejo que nos deja el apóstol Pablo en esta parte de la Escritura, y considerémonos, nos dice, los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y esto es algo que siempre va a ser necesario que hagamos en la iglesia, porque eso va a hacer que pongamos en práctica ese amor que le tenemos a Dios, actuando obras buenas. Y nos dice el verso 25 que no dejando de nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Esto es algo que vemos que no solamente pasa hoy en día, hasta en aquellos años pasados algunos no se congregaban. Y yo leía o escuchaba a alguien decir que el congregarnos es una bendición, no solamente para nosotros porque recibimos mensaje directo y abrimos la Biblia y nosotros lo leemos con nuestros propios ojos y comprobamos que dice eso, sino que también podemos ser bendición para alguien más. Porque llega alguien, una persona nueva, y a veces no se siente muy abierta para platicar, pero conoce a alguien de aquí de los hermanos que es del mismo lugar de donde es esa persona, y empiezan a platicar y se empiezan a conocer, y esa persona vuelve a venir a la iglesia porque encontró a alguien con quien platicó, le dio confianza y empieza a recibir el evangelio a través de esa persona. Pero si no nos congregamos, no podemos ser de bendición a alguien más si estamos encerrados en nuestro propio mundo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Lo que debemos procurar hacer. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2, nos dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Buscad las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque sabemos que nos conviene hacerlo, porque es voluntad de nuestro Dios, porque no debemos de distraernos en lo que no vale la pena. No debemos perder la vista en lo que queremos, a dónde vamos. Porque especialmente hoy en día que hay tantas cosas que llaman la atención, es fácil alejarse de Dios. Lo más fácil, pero es difícil mantenerse acercado a Dios. Pero lo difícil es lo que más vale la pena. Mantengamos la vista en las cosas celestiales para que podamos estar allá. Porque esto es algo irónico, que nos adaptemos a este mundo y nos guste la vida de este mundo y las cosas de este mundo, y aún creamos que vamos a estar en el reino de Dios. Eso no puede ser. Eso es incongruente. Es ingenuo pensar de esa manera. Ahora, no con eso quiere decir que debemos odiar las cosas en este mundo. Hay cosas que Dios creó que debemos valorarlas, debemos cuidarlas, los animales, las plantas, los ríos, etcétera, etcétera. Pero se refiere a que no
nos perdamos tiempo en esas cosas vanas que van en contra de la voluntad de Dios. A veces por querer cumplir sueños personales nos alejamos de Dios. Y aún esperamos a que se nos cumpla, ¿verdad? Aún esperamos tener esa buena respuesta, el éxito que deseamos. Alejándonos de Dios difícilmente va a pasar. Y si llegase a pasar un éxito, triunfo en nuestra vida, será muy, muy pasajero. La responsabilidad con nuestro Dios debe ser en todo momento. Y nada ni nadie nos debe alejar de eso. Debemos de meditar en todo tiempo cómo estamos actuando responsablemente o irresponsablemente, porque las consecuencias son severas y está de por medio la vida. Dice, ya esta es la última lectura que vamos a tener en el libro Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Este último consejo que vamos a recibir ya en esta mañana, Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Estas palabras que al leerlas recibámoslas como directamente a mí del apóstol Pablo, a mí en este momento, que me dice, que me exhorta, que me aconseja de esta manera. Primera de Corintios 15, 58, ¿qué me dice? ¿Y qué nos dice? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Ese es el consejo, firme, no te desvíes, no pares, sigue adelante. Y así obtendremos ese premio tan anhelado. Y quiero terminar diciendo que quien actúa con responsabilidad espiritual siempre tiene abundante paz. Y no es casualidad que le vaya bien en la vida, son las bendiciones de Dios que recibe cada día. Que el Señor los bendiga, paz a vosotros.